Muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy, a petición de uno de los suscriptores del canal que pidió la reseña por PayPal, vamos a comentar esta cinta de Tony Scott del año 91 llamada Spy Game, o sea, Juego de Espías. Del 91 no, perdón, del 2001. Producción, como he dicho, de Tony Scott, en la que tuvimos de protagonistas al veterano Robert Redford y al, en ese momento, algo más novato, Brad Pitt. Bueno, esta producción, como ya digo, del director Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, fue el primero de sus trabajos en el siglo presente y fue una película que jugó a eso, a ser una especie de trama de espionaje del Pentágono de Estados Unidos, pero enfocado con un cariz un poco más dramático y personal, exponiendo el caso de un espía, ¿vale? De un espía, digamos, occidental, que interpreta a Brad Pitt, que por alguna razón se mete en una cárcel china y bueno, lo capturan y lo están fundiendo de hostias y el gobierno estadounidense pues tiene que decidir qué va a hacer con ese agente secreto suyo, ¿no? Pero la verdad es que además desconocen en parte los motivos por los que el espía hizo eso, es decir, no estaba siguiendo ninguna orden específica de una misión, sino que parece que estaba actuando por su cuenta porque buscaba algo en esa cárcel que nadie sabe quién es. Entonces contactan a su superior, es decir, al encargado que lo metió en el tema del espionaje, que es Robert Redford, y entonces a través de una serie de preguntas, porque la película se nutre en un 80% de flashbacks contando el pasado de los personajes, iremos viendo cuál fue la relación de estos dos espías y el por qué al final el espía este más joven de Brad Pitt terminó entrando en esa cárcel y bueno, qué es lo que va a pasar por él, ¿no? Con él. Porque además el personaje de Robert Redford tiene la sospecha de que desde el Pentágono, desde el Servicio Secreto de Estados Unidos, no tienen ni la más mínima intención de ayudar al espía, porque esto podría provocar ciertas fricciones a nivel geopolítico o incluso una crisis internacional en un momento pues sustancialmente delicado. Ya digo, la película es del 2001, que por eso me he confundido, pero se ambienta en el 91. Tengo que decir que esta no es de mis cintas predilectas de Ridley Scott, pero sí que es de Tony Scott, pero sí que es cierto que es una de sus obras más pujantes en un aspecto técnico, al margen de éxitos comerciales como Top Gun. Claro, en mi opinión, pues yo creo que hay películas que a muchos efectos están por encima de esta en la carrera de Scott, como por ejemplo El Fuego de la Venganza, que haría pocos años después con Denzel Washington, ¿no? Sobre esa niña que secuestran en Ciudad de México y tal, que me pareció fascinante desde que la vi. Pero bueno, digo, no se puede desmerecer nada este producto. Y la verdad es que, bueno, la dupla Redford-Brad Pitt pues funciona bastante bien, no del todo bien, no al nivel que yo creo que habría que demandarle a la película, pero es cierto que no está mal. Además, todo ese montaje acelerado y esos devaneos de la cámara bueno, sí, con esa edición picadita, rápida, de este propio estilo de Tony Scott, pues a esta historia le sienta muy bien. Eso sí que es verdad que es un acierto. Esta película, este guión, en manos de otro director, podría haber salido muy, muy mal. Y a la vista está que, pues, en manos de Tony Scott, pues no fue así para nada. Es una película que yo recomendaría si os gusta el rollo de espionaje, pero ya digo, alejándoos de la versión de mitos o leyendas rollo James Bond y tocando, pues, tocando la perspectiva desde un punto de vista, desde un prisma un poco más mundano, ¿no? Más rudimentario. Y es que, bueno, la película te explica cómo pues Brad Pitt era un miembro del ejército de Estados Unidos en Vietnam y ahí Robert Redford lo encuentra y le pide ejecutar una misión secreta para matar a un líder del enemigo, del Vietcong, me parece. Y bueno, a partir de ahí, pues no solo se desarrolla entre ellos una relación maestro-pupilo, sino pues una cierta relación de camaradería o amistad entre ellos, ¿no? Y es interesante que yo creo que este es el fuerte de la película, el contraste que hay entre ellos dos de proceder. Uno muchísimo más apegado a los formalismos de la agencia, que así es como la llaman, y el otro pues ciertamente más humano, más impulsivo, pero mucho más pragmático, ¿no? Y esto se llega a ver en varios momentos de la película que, bueno, no voy a revelar porque ya estaríamos entrando en spoilers, pero creo que se entiende la idea general, ¿no?
posiblemente las reflexiones más interesantes estén en el desenlace del film, así que lo haré ahora en la sección spoilers. Pero bueno, decir que, sin poder decir mucho más, a efectos técnicos la película es correcta, a efectos directivos, de montaje y de edición la película está súper bien. A nivel actoral, Robert Redford y Brad Pitt lo hacen bien a nivel individual, no tanto así en la química mutua o ambivalente que se tienen que tener, lo cual daña un poquito la proyección del film, pero reconozco que tampoco está mal, obviamente son dos actores muy buenos. Y ya digo, es una película pues medianamente disfrutable, que para mí nunca ha sido excesivamente memorable hasta el día de hoy. No es una de esas películas que diría, oh sí, juego de espías, ¿no? Pero bueno, para verla una vez en la vida, un fin de semana, pues no está mal. La verdad es que no desagradable, ni te vas a llevar un chasco, ni mucho menos. Entonces bueno, yo la pondría como una película correcta, de 6,5 o 7. Está bastante bien. En spoilers, pues mencionar, pues poco que mencionar. La verdad es que es eso. Bueno, al final te meten el rollo este de que Brad Pitt tenía un lío con un chochete que conoció en el Líbano, no sé en qué puto sitio, y se encoña de ella, y luego la va a rescatar a esa cárcel, y... bueno, me gusta el lado que le ponen a Redford en cierto momento de la película, cuando la desenmascara a ella, diciendo que es la típica... patito feo de ONGs, ¿no? Que al final estas organizaciones, es una de las pocas películas valientes en meterle el dedo en el culo a las ONGs, lo cual me parece muy loable en la película. Con esto te vas dando cuenta de por qué siempre le tuvieron más tirria a Tony Scott en el mundo del cine en Hollywood que a su hermano Ridley. Claro, Ridley no se metía tanto en estos berenjenales. Tony Scott siempre hizo un cine con un cariz un poquito más político, ¿no? Posicionándose un poquito más ideológicamente. En esta película lo vuelve a demostrar. Y bueno, sí, que al final Brad Pitt pues va a esa cárcel de China para sacar a su chochete, ¿no? Entonces, claro, la idea del film es que Redford va a renunciar a seguir la esquema de sus superiores en la agencia y va a realizar un acto egoísta o a nivel personal para salvar a su amigo en detrimento de los intereses de la agencia y de su propio gobierno, de su propio país, se entiende, ¿no? Entonces está muy bien cómo la película te expone que entre ellos hay conflictos, hubo conflictos en el pasado en los que uno no llegaba a estar de acuerdo con que el otro transgrediera ciertas barreras, ciertas líneas en pos de cierto moralismo, y cómo al final esto se termina dando la vuelta con los personajes. Es decir, el personaje de Brad Pitt en la película muchas veces le recrimina al de Robert Redford que cómo deja morir a aliados suyos, a agentes que tenían por el bien de una misión. Es decir, Redford le dice, eres joven, te falta experiencia, te falta cabeza, y si tenemos que cumplir una misión, tenemos que cumplir una misión. Y los que están implicados con nosotros conocen perfectamente los riesgos y saben que pueden morir o quedarse a medias en el camino, o incluso que sus familias sufran represalias o incluso sean asesinados. Entonces, si ellos lo saben y nosotros tenemos una misión, lo que tenemos que hacer es jugar nuestras cartas para ganar y para avanzar en posiciones a nuestro favor y dejarnos de amistades o de ayudar a la gente, ¿no? En cambio, Brad Pitt le recrimina pues varias veces eso mismo, le dice, tenemos que ser más pragmáticos, tenemos que cumplir objetivos, pero no podemos dejar morir a la gente a lo tonto. Es decir, Brad Pitt falla un poco en el rollo de mentir en ciertos aspectos, poniendo por delante los intereses de la misión o supuestamente sus intereses en pos de ayudar a otras personas, ¿no? Eso es un poco lo que genera fricción entre ellos, y al final se demuestra cómo Brad Pitt en el fondo sí que hace mella en su maestro, en Robert Redford, porque este al final hace precisamente lo que le recriminaba a Brad Pitt durante toda la película en las diversas situaciones, en Alemania, en Vietnam, en tal, y es que desobedece a sus superiores para salvar a su amigo, ¿no? Es decir, por un código de honor, una verdadera hermandad. Y bueno, muestra muy bien pues este rollo que se ve muchas veces en las películas de el poli o el agente viejo experimentado con otro más joven impulsivo, un poco lo mismo que hizo en el fondo Brad Pitt años atrás en los 90 con David Fincher en Seven, ¿no? Con Morgan Freeman. Claro que desde otra línea de perspectiva, aquí ya no es con policías investigando un crimen o varios crímenes, sino que es de espías, ¿no? De espías de gobierno. Pero bueno, creo que se entiende la idea, ¿no? Es decir, el papel le funciona a Brad Pitt, entonces aquí Tony Scott dijo, pues yo lo quiero también para hacerme la mía, ¿no? Y ya está, esa es la verdad. La película no fue tampoco un pasote, un exitazo comercial, no es una película que hoy en día esté muy recordada, es cierto que está un poquito olvidada, desmerecidamente, claro, porque la verdad es que la película lo vale,
pero es eso. El desenlace de la película quizás sea, pues bueno, esa especie como de halo de esperanza a nivel personal dentro de toda la podredumbre de traiciones, mentiras, secretos, ¿no?, que hay en la asquerosa, ¿no?, cuchitril, en el fango guarro de la política y sobre todo de la geopolítica, ¿no? Y todas estas manos invisibles, ¿no?, los diversos gobiernos o entes estatales tienen siempre metiditos con diversos agentes y hay oídos, ojos y lenguas en todas partes. En fin, una película sin duda interesante. Bueno, si os ha gustado la reseña ya sabéis, pues like, comentad el vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho, compartidlo. Si queréis apoyar el canal, pues tenéis aquí abajo el botón de unirse, el link a Patreon y el link a PayPal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.